Cordial saludo. En este video vamos a hablar de estructuras cíclicas o estructuras repetitivas. Los problemas repetitivos o cíclicos son aquellos que requieren utilizar un mismo conjunto de acciones o instrucciones que se pueden realizar una cantidad específica de veces. La cantidad puede ser fijada previamente por el programador o depender de algún dato dentro del programa. Generalmente en los procesos repetitivos se requiere un conteo de acciones internas. Este se hace con una variable que se incrementa cada vez que el ciclo se repite. La variable se incrementa o disminuye en un valor constante cada que ocurre una acción. La forma general de los contadores es la siguiente. Contador igual o se le asigna contador más un valor constante. O contador se le asigna contador menos un valor constante. Estos contadores deben inicializarse antes de que empiece el ciclo. Ejemplo, contador, le asignamos 0. Variable acumuladora. Se diferencia del contador en que el incremento no es fijo. Su forma es acumulador igual a acumulador más una expresión. También se debe inicializar antes de utilizarla. Ejemplo, acumulador igual 0. Las estructuras repetitivas son utilizadas para realizar el mismo procesamiento varias veces. Dentro de las estructuras repetitivas puede o no incluirse estructuras selectivas. Clasificación de los ciclos o estructuras repetitivas. Ciclos con número determinado de iteraciones y ciclos con número indeterminado de iteraciones. Ciclos con número determinado de iteraciones. Entre ellos está el ciclo for. En este ciclo, dado un valor inicial asignado a la variable, ésta se irá aumentando o disminuyendo en una cantidad llamada paso, hasta llegar al límite de las repeticiones. Si se omite el paso, quiere decir que la variable aumentará o disminuirá de 1 en 1. La estructura del para es la siguiente. Para, variable, que se le asigna un valor inicial hasta un valor final, paso, haga. Viene el grupo de tareas a repetir y fin del para. Ejemplo, elabore un algoritmo que calcule la suma de los números de 1 a 10. Análisis, datos de entrada, valores de 1 a 10. Datos de salida, suma de valores de 1 a 10. Variables, suma, que sería la suma de los valores, un entero, y es variable contadora o variable de control del ciclo, que también es un entero. Procesos, inicializar la variable suma, estructurar el ciclo, desarrollar el ciclo y mostrar resultados. Miremos, algoritmo suma enteros, var y suma de tipo entero, inicia el proceso, se inicia el acumulador suma en 0, se estructura el ciclo, para i igual a 1 hasta 10, esto quiere decir que las instrucciones se van a repetir desde 1 hasta 10, como no tiene el paso predefinido, quiere decir que el paso es de 1 en 1. Suma igual a suma más i, fin del para, escriba la suma es, se muestra lo que hay en la variable acumuladora suma. Aquí tenemos una prueba de escritorio donde vemos cómo va cambiando la i y la suma durante las 10 iteraciones que se hacen. Ciclo mientras. En este ciclo se repiten las instrucciones o procesos mientras que una condición dada es verdadera. Este es un ciclo mucho más flexible que el para, ya que permite al programador controlar cómo va a funcionar el ciclo. La estructura es la siguiente: mientras, condición haga, grupo de tareas a repetir, fin del mientras. Ejemplo, elabora un algoritmo que calcule la suma de los números de 1 a 10.
Este es el mismo ejemplo desarrollado con el para, entonces el análisis es el mismo. Veamos la solución. Algoritmo suma enteros, var y suma de tipo entero. Se inicializa el acumulador en cero y se inicializa la variable de control o contador de ciclo en cero. Mientras i menor que 10, como se inicializó en cero la i, debe de ir repitiéndose mientras sea menor que 10. Si se hace menor o igual, va a ser una iteración más, lo que haría o generaría un error. Recomendación: cuando se trabaje con mientras, lo primero que se debe hacer, de ser posible, es incrementar la variable contadora o controladora del ciclo, lo que hicimos aquí. I igual a i más 1, suma igual a suma más i, y fin del mientras. En el mientras siempre es el programador quien controla cómo va cambiando la variable que controla el ciclo. Se escribe el resultado y ya está. Aquí también está la prueba de escritorio. Veamos que se desempeña un poquito diferente que la del para, pero el resultado es el mismo. Ciclos con número indeterminado de iteraciones. Son ciclos en los que el número de iteraciones no se conoce con exactitud. Este se da en función de un dato dentro del programa. Esto es de lo más común. No siempre uno puede tener el dato de cuántos valores o cuántos elementos va a procesar. Entonces, debe buscar una variable dentro de los datos de entrada que le permita controlar el ciclo. Ejemplo, elabora un algoritmo que calcule la suma de un grupo de valores enteros. Miremos que se habla de un grupo de valores, no de n valores, mayores a 0. El programa finaliza al ingresar un 0. Entonces el criterio de parada del ciclo o variable de control o variable que hace que el ciclo o la condición se vuelva negativa va a ser el ingreso de un 0. Miremos. Datos de entrada, grupo de valores mayores a 0. Datos de salida, suma de los valores mayores a 0 ingresados. Variables, suma y valor. Procesos, inicializar la variable suma, estructurar el ciclo, realizar el ciclo y mostrar resultados. Algoritmo suma enteros, var, valor y suma de tipo entero, suma igual 0. Y miremos que aquí antes de estructurar el ciclo se ingresa el primer valor, porque con ese valor se va a controlar si el ciclo se efectúa o no. Muestre, ingrese un valor entero, para finalizar ingrese un 0. Lea valor mientras valor mayor que 0. Si el usuario desea terminar el proceso sin hacer una sola iteración, ingresa un 0 y el proceso no se desarrolla ni una sola vez. Ingresa al ciclo si se entró un valor mayor a 0, suma igual a suma más valor y pide un nuevo valor. Así al salir del ciclo tiene un valor de comparación que le permite ver si el mientras continúa operando o se detiene el proceso. Así simultáneamente sigue el ciclo hasta que el usuario entre un 0. Fin del mientras y escriba la suma es suma. Aquí hay una prueba de escritorio donde se ingresaron los valores 5, 7, 10, 4 y 0 para detener el proceso y está el resultado. Ciclo do loop. Es un ciclo bastante versátil ya que permite comprobar una condición antes de ejecutar un bucle y luego comprobar una condición. Un bucle es un ciclo. Ambos operan de la siguiente forma: mientras, o sea while, se cumpla una condición, o hasta, until, que esa condición se cumpla. La estructura es do while, va una expresión lógica, grupo de instrucciones, loop, o do until, expresión lógica, instrucciones, loop. Aquí tenemos diferentes formas
cómo se estructura este ciclo. Tenemos ejemplo, do while suma menor que 100, suma igual a suma más valor, loop. O do suma igual a suma más valor, loop, while suma menor 100. Son equivalentes, depende de con qué herramienta se esté probando, está estructurado de una forma u otra. Aquí tenemos otra alternativa, do until suma igual 99, suma igual a suma más valor, loop, o do suma igual suma más valor, loop, until suma igual 99. Aquí tenemos otras formas como lo podemos encontrar. Do instrucciones, loop, while expresión lógica, do instrucciones, loop, until expresión lógica, o repetir instrucciones hasta condición. Si bien es un ciclo bastante versátil, también su utilización no es muy común, ya que este permite primero realizar una operación y luego comprobar la veracidad del ciclo. Pero hay condiciones o mejor ejercicios que requieren este tipo de ciclo. Aquí tenemos una bibliografía de la cual se obtuvo la información o parte de la información con la que se desarrolló la presentación y donde se pueden profundizar sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí este video.